Muy buenas. Voy a explicaros hoy un poquito de qué va el juego Roaming in the Desert. El juego lo estamos sacando en pre-order. Y bueno, he de decir que lo que haremos es enseñaros la versión de Columbia. La nuestra va a cambiar un poquito, especialmente el arte. Y vamos a añadir alguna cosita más que ya veremos cuál es. No obstante, ya os digo, insisto, el vídeo la haremos con la versión de Columbia. Vale. Como vemos, Roaming in the Desert es un juego que va desde más o menos abril del 41 hasta noviembre del 42. ¿Vale? Es una serie de turnos. Este es el marcador de turnos. Y lo bueno que tiene el juego es que hay varios escenarios y cada uno de distinta duración. Tenemos escenarios desde hora y media hasta otros escenarios que pueden durar 4, 5 o 6 horas. Al igual que el número de fichas, dependiendo del escenario, vamos a usar unas fichas o vamos a usar otras. Vamos a ver un poquito los componentes del juego. Lo que es las reglas, aquí las tenemos. En la primera parte hay una explicación de cómo se juega. Más o menos unas 20 hojas. Y luego ya tenemos todo lo que es la parte de escenarios. La parte de escenarios nos indica cuál es el setup, las fichas que van a intervenir y alguna regla especial del escenario, la duración aproximada y cuántos turnos se van a jugar. ¿Vale? Esto sería las hojas de escenario. Y luego el juego nos viene con una hoja para anotar básicamente lo que es el final del juego, la fase de construcción de unidades, lo que iremos haciendo cada turno, en qué nos vamos a gastar los puntos que nos dan de construcción. ¿Vale? Esto es... lo ideal sería hacerse fotocopias, pero vamos a ver si en la edición española vamos a poner un pequeño bloc de hojas para que no tengáis que hacer fotocopias. Bueno, como veis el mapa tiene bastantes ayudas. Vamos a ver primero lo que es el mapa de Libia y Egipto. Vemos básicamente que hay tres tipos de carreteras. Una carretera principal, que le llaman autopista, que es la que recorre la costa, y esta va a ser muy importante a la hora de dar suministro. Ya veremos cómo se da el suministro. Luego tenemos dos tipos más de carreteras. Digamos que una carretera normal sería esta, y esta que yo la llamaría camino, ¿vale? Porque es más secundaria y el suministro es mucho más acotado, mucho más reducido. Luego, en cuanto a los accidentes geográficos, una cosa que el juego trae es que el accidente solo afecta a los lados del hexágono, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para el límite de movimiento entre este hexágono y va a ser 2 unidades. En cambio, si es montaña, ¿vale? Bueno, si es este tipo de montaña es impasable, y este otro tipo pues sería una unidad, ¿vale? Esto nos va a determinar cuántas unidades vamos a poder pasar cuando hagamos el movimiento, que ya veremos cómo lo hace. Luego, en cuanto a fortalezas, etcétera, cada bando tiene una base. El jugador del eje tiene la base de Benghazi. Esto ya veremos, es una condición de victoria. Aparte, todos los refuerzos, todas las unidades se refuerzan aquí, o salen aquí las unidades nuevas. Y por otra parte, el jugador aliado tiene Alejandría, 3/4 de lo mismo. Aparte, también me gusta mencionar que una condición de victoria va a ser evacuación de unidades por el bando contrario. Si el eje consigue evacuar 3 unidades por este lado del mapa, va a ganar la partida. Y si el aliado consigue evacuar por el lado de Benghazi, también gana la partida. Luego vemos una serie de fortalezas, ¿vale? Las fortalezas sirven básicamente para dos cosas. Nos sirven cuando
cuando hagamos batalla da una cierta ventaja al defensor. El atacante está obligado a atacar cada vez que hace un combate, si está en una fortaleza. Y luego cuando es capturada, ya veremos cómo funciona, da una serie de cartas al enemigo. O sea, las fortalezas son importantes. Y luego, al margen de esto, por último tenemos lo que son los oasis. Los oasis lo que nos van a hacer es suministrar o dar suministro a las unidades a una unidad que se encuentre allí. Viene a ser como si estás en el oasis, pues no estará siempre suministrado, pero curiosamente solo van a dar un suministro. Luego hay pequeñas cosas, por ejemplo en la depresión cátara, pues que es un territorio impasable, y otros sitios impasables como esto. Y bueno, esto es básicamente el mapa. También el juego viene con una serie de ayudas en el mapa, ¿vale? Que las explicaré luego, pero que sí que está muy bien porque te permite no tener que ir a buscar el manual cada vez que tienes una duda. Ya por último tenemos una serie de cartas. Insisto que vamos a cambiar el arte del juego. Las cartas en el anverso básicamente tienen dos símbolos. Esta es en suministro y esta es una carta de señuelo que no tiene ninguna utilidad, pero sí que nos sirve para engañar al contrario. Veréis que en cada turno el jugador va a jugar una serie de cartas y estas como si no jugara nada, ¿vale? Lo que hace es que como las juega boca abajo, de alguna manera el jugador contrario no va a saber qué tipo de carta está jugando. Bueno, estos son lo que es el mapa y cartas. Finalmente vamos a ver las unidades. Las unidades, estas son las unidades aliadas y estas son las unidades del eje. Vemos que cada unidad hay diferentes tipos de unidades. Por ejemplo, vamos a ver un blindado. Esto funciona como el típico juego de Columbia. El juego de Columbia, aquí es la fuerza actual de la unidad, que puede ser así, sería fuerza 2, esto fuerza 1. Esto es si es una brigada, si es un regimiento, etc. Y el número este de arriba nos va a indicar, por ejemplo, en esta ficha nos va a indicar que empieza en el start, la S. Algún escenario nos dirá, pues coge las fichas que tengan la S, ¿vale? Entonces cogemos estas fichas. Otras nos dicen, nos indican qué turno va a aparecer, ¿vale? Las fichas alemanas, que son las alemanas, digamos, tienen este color, mientras que las aliadas, las inglesas, tienen este reverso. Pero la mayoría de fichas alemanas, fijaros que las fichas aliadas, cada paso tiene un punto de valor, en cambio las fichas alemanas tienen doble. Significa que para darle la vuelta a esto, para hacer un impacto, o sea, para darle una vuelta necesitaremos dos impactos. ¿Ves que pasa de 4 a 2? Eso hace que las fichas alemanas sean mucho mejores que las británicas. Bueno, esto ha sido un poco la descripción de componentes. Y vamos por último, perdón, me he dejado los dados y unas fichas que usaremos para marcar, son marcadores, pues las que no tienen suministro, las que dan fortaleza suministro por fortalezas, etc. Una serie de marcadores que vienen y los dados que se usan para el combate. Cada turno de juego lo primero que vamos a hacer es lo que llaman la fase de construcción o la fase de mantenimiento o como le queráis llamar. En esta fase la voy a explicar al final, pero bueno, básicamente lo que hacemos es crear nuevas unidades, las que vienen como refuerzo. Las unidades que estén tocadas, pues les damos refuerzo para que cojan más fuerza. Y hacemos como un pequeño movimiento estratégico, ¿vale? También nos permite, por ejemplo, crear minas. Esto lo veremos al final de todo y es, como digo, la fase de construcción. Luego viene la segunda fase, que es para determinar qué jugador tiene la iniciativa, qué jugador empieza jugando,
Bueno, para esto se van a usar cartas. Como veréis, en cada escenario, cada jugador empieza con un determinado número de cartas, ¿vale? Y cada turno nuevo, cada mes, lo que haremos es coger cartas nuevas. Nos podemos guardar cartas de un turno para otro, ¿vale? Entonces, en la fase de iniciativa lo que hacemos es que el jugador aliado, fijaros que ha tenido mala suerte, le han tocado 2 cartas buenas y 3 de señuelo. Pues el jugador aliado juega en secreto una carta, ¿vale? Imaginamos que es una carta buena. Y el jugador alemán puede decidir no continuar o jugar una carta, ¿vale? Imaginemos que el jugador alemán pues juega la misma carta. Vale, en este caso jugaría primero el jugador alemán, ¿vale? El único caso que el jugador aliado cogería la iniciativa es en caso de que el jugador aliado hubiera jugado una carta de suministro y el jugador alemán no hubiera jugado nada, ¿vale? Sería el único caso de que el primer jugador, en tomar la iniciativa sería el aliado. Una vez hemos determinado la iniciativa, vamos a hacer una serie de rondas donde los jugadores se van a ir alternando. En cada ronda, cada jugador va a jugar de su mano una serie de cartas y vamos a ver en la tabla que nos da el juego los tipos de acciones que podemos hacer. Por ejemplo, si el jugador juega una carta de suministro, pues va a hacer un tipo de turno que le llaman básico, ¿vale? Que va a hacer un movimiento y una ronda de combate. Cuando pone C no significa un combate en un sitio, sino que el jugador tiene la opción de entre todos los hexágonos que estén en batalla, podrá elegir cuáles va a atacar y cuáles no. La única excepción es que si está atacando una fortaleza, está obligado a atacar, ¿vale? Esto sería un turno básico. Luego tenemos un turno ofensivo que puede hacer 2 movimientos y un combate. Un tipo de movimiento especial, que le llaman de asalto, es jugando 2 cartas de suministro y puede hacer un movimiento y un combate, pero el combate le llamamos combate de asalto. Eso significa que se van a doblar el número de dados que tiramos, tanto para el defensor como el atacante, ¿vale? El que juega la carta puede decidir en qué batallas va a haber un asalto y en qué batallas va a haber un ataque normal. Luego finalmente tenemos jugar 3 cartas de suministro, nos da un blitz, significa hacer 2 turnos consecutivos de movimiento y combate y otra vez repetir movimiento y combate. Y la última cosa que podemos hacer es pasar. Esto no jugamos carta, no hace falta jugar carta. Y nos permite, tal como indica aquí, realizar un movimiento de retirada que lo vamos a ver posteriormente. Vamos a ver ahora cómo funciona el movimiento. Como hemos dicho antes, para poder mover hemos de jugar una carta. Dependiendo del tipo de carta, vamos a poder hacer un movimiento normal o podemos hacer un movimiento de retirada si no hemos jugado ninguna carta. Vamos a ver ahora los tipos de movimiento que el juego trae. Básicamente son 3 tipos de movimiento. Primero, un movimiento de grupo. Ese es el que más típico de cualquier juego de bloques. Lo que hacemos es activar los bloques que hay en un determinado ex. Una cosa que no he dicho es que el número de bloques de cada espacio es ilimitado, ¿vale? Al contrario de muchos juegos. Entonces, el tipo de movimiento que podríamos hacer es decir, vale, pues voy a mover esto. Esto sería lo que llamamos un movimiento de grupo. Otro tipo de movimiento que podríamos hacer es movimiento de reagrupación. Es decir, en vez de seleccionar un ex origen, vamos a seleccionar un ex destino. Para hacer ello, vamos a indicar cuántas fichas vamos a mover. Imaginemos que vamos a elegir este ex, ¿vale? Como ex le llamamos de comando, ¿vale? O el punto de comando. Entonces, a partir de este ex, cualquier ficha adyacente a este ex se va a poder mover. Y luego indicaremos otro ex que será el ex destino, por ejemplo este. Es decir, todas las fichas que movamos
van a ir a este ex. Y el ex de comando va a ser este. Por ejemplo, si tuviéramos una ficha, vamos a poner una ficha aquí, ¿vale? Bueno, vamos a poner otra. Si este es el ex de comando, todas estas fichas se podrían mover, ¿vale? Y si este es el ex destino, pues cualquier ficha que movamos, no necesariamente todas, tendrían que ir a este otro ex. Este es el segundo movimiento que llamamos movimiento de reagrupación. Y finalmente un movimiento de retirada, y es el que haremos cuando, por ejemplo, se produce un ataque, estas dos fichas atacan a esta y esta ficha decide retirarse, ¿vale? Lógicamente, para hacer este movimiento no necesitamos jugar ninguna carta y tiene bastantes restricciones, ¿vale? En el sentido de que no podemos ir a un hexágono para empezar una batalla, debemos movernos por la línea de suministro, no podemos avanzar respecto a nuestra, bueno, en este caso sería el aliado, respecto a Alejandría, que es nuestra base, ¿vale? Etcétera. Este tipo de movimiento tiene bastantes restricciones. Vale, una vez hemos visto los tres tipos de movimiento, vamos a ver cómo se mueve cada ficha. Para ver esto, cada ficha, hemos de decir que cada tipo de ficha va a tener unos puntos de movimiento por defecto asignados, ¿vale? Y estos puntos de movimiento asignados vienen en las reglas. Por ejemplo, vemos que las infanterías y las artillerías solo se van a poder mover un hexágono y dependiendo del tipo de unidad, el número de hexágonos va a ser diferente. Por ejemplo, las unidades de reconocimiento, que son estas, se van a poder mover hasta 4 hexágonos. Esto, digamos, es el movimiento base, ¿vale? A este movimiento base le añadimos básicamente 3 modificadores. El primero es la carretera. Si todo el movimiento se realiza por la autopista, llamémosle así, que es lo pintado en rojo, al movimiento base le vamos a añadir un +4. Si todo el movimiento se realiza por una carretera, que es esta discontinua, al movimiento le vamos a añadir +2. Y si se realiza por una carretera secundaria o un camino, al movimiento le vamos a añadir +1. O sea, una infantería, por ejemplo, una infantería que estuviera aquí, podría mover 1 por ser infantería, +4 por ser movimiento por autopista, ¿vale? Este es el primer modificador. El segundo modificador es que el jugador alemán, a partir de 1941, si hace un movimiento de grupo, uno de sus grupos le podríamos llamar el grupo de Rommel y le va a sumar +1 al movimiento. Y por último, lo que podemos hacer es forzar la marcha. Cuando forzamos la marcha, vamos a tirar un dado y tenemos un 50% de probabilidad de que esa unidad quede desmoralizada, ¿vale? Entiendo yo que es un castigo muy fuerte y que solo forzaremos marcha cuando realmente lo necesitemos. Tiraremos un dado por cada unidad que queramos forzar marcha. El hecho de que una unidad esté desmoralizada implica muchas cosas, lo veremos después. Importante distinguir fuera de suministro y desmoralizada. Son dos conceptos diferentes. Una unidad que empieza el turno sin suministro y acaba el turno sin suministro pasa a estar desmoralizada, ¿vale? Pero esto lo veremos después. Esto más o menos sería lo que es el movimiento. Lógicamente, pues lo típico. Cuando entras en un hexágono enemigo, pues no puedes continuar el movimiento, ¿vale? Y lo que he dicho al principio, o sea, a través de un ex de cresta de montaña solo puede pasar una ficha, mientras que por claro pueden pasar 2. Tenéis una tabla aquí donde lo indica, ¿vale? Los límites por ficha que pueden pasar. Por ejemplo, montaña 1, cresta 0. Un paso significa como el puentecito que hay en las montañas, 1. Y si es claro, 2. Y aquí los bonos que os he explicado antes. El de carretera +4 y los caminos +2 o +1. Vamos a ver una pincelada de cómo funciona el ataque. He de decir que lo que intento hacer es
dar una visión global del juego, ¿vale? Cualquier detalle o cualquier cosa que queráis profundizar en las reglas está, por supuesto, mucho mejor y más ampliado que lo que estoy explicando. Entonces vamos a hacer un ataque aquí. Entonces imaginad que el jugador, bueno, en este caso sería al revés. El jugador alemán quiere atacar estas dos unidades y lo que va a hacer es hacer un movimiento de grupo jugando una carta, hacer un movimiento básico que le permite un movimiento y una ronda de combate. Entonces, durante el movimiento mueve estas fichas aquí y se va a producir el ataque. Lo primero que hacemos es marcar este hexágono con la ficha del defensor, ¿vale? Y si esta será la batalla 1. Y podemos mover las fichas a otro espacio de la mesa para que quede más claro y tengamos más espacio, porque pensad que este combate puede durar varios turnos, ¿vale? Entonces, lo primero que va a pasar es, como está atacando el jugador alemán, el jugador inglés, el jugador británico puede decidir rehusar, o sea, huir del combate. Para huir no hace falta jugar carta, simplemente hace una retirada y las unidades se convierten en desmoralizadas. Hace lo que llamamos un movimiento de retirada, que es uno de los que he explicado al principio. Acordaos que había movimiento de grupo, de reagrupamiento y de retirada. En este caso, el defensor se retiraría, ¿vale? Y las unidades, insisto, quedan desmoralizadas, lo cual tiene una serie de penalizaciones que voy a explicar al final. Imaginemos que no rehúsa y hay una ronda de combate. ¿Por qué? Porque como hemos visto antes, al hacer un movimiento básico hay un movimiento y una ronda de combate. Entonces, para el combate vamos a fijarnos en esta otra tabla de aquí. Esta otra tabla de aquí nos va a indicar quién es quién puede atacar a quién y el número de dados, o sea, con qué se va a impactar, más que el número de dados. El número de dados siempre va a ser la fuerza activa de la ficha. Por ejemplo, esta ficha de aquí, si estuviera así, tiraría 4 dados para atacar. Si estuviera así, solo tiraría 2. Pues en esta tabla vamos a ver una serie de cosas. La primera es quién tira primero. O sea, fijaros que las artillerías están en naranja, son las primeras que tirarían el dado para atacar. Luego, ¿a quién pueden atacar? Pues fijaros que tanto los tanques como las infanterías están obligadas a atacar a gente de la misma, a unidades de la misma clase. O sea, los tanques van a atacar primero los tanques y las artillerías van a atacar primero las artillerías. Si no hubiera de la misma clase, podrían atacar a otra clase de fichas. Y por último, las artillerías, aquí está, han de ser atacado inicialmente por artillerías, ¿vale? Sería esto. O sea, una artillería, que es esta de aquí, ¿vale? Solo puede ser atacada por otras fichas cuando no haya artillerías. Estas serían las 3 normas. Y por último, el número de impactos, o sea, más que de impactos, de cuándo causamos éxito. Si es SF, significa single fire, solo impactamos sacando un 6. Double fire, impactamos sacando un 5 o un 6. Y fuego triple, impactamos sacando 4, 5 o 6. Por ejemplo, si un blindado atacara a otro blindado, solo con un 6 impactaría, ¿vale? En el caso anterior, bueno, vamos a ver la infantería. Una infantería atacando a una infantería solo impactaría con un 6 porque es single fire, ¿vale? En este caso tiraría 4 dados y cada 6 impactaría. Esta es un poquito la tabla que nos permite solo echarle un vistazo, ver qué pasa en el combate, cuando se hace impacto, quién puede atacar a quién y un poquito el orden. Una cosa importante es que una vez hecha una ronda de combate, las fichas no se devuelven, ¿vale? O sea, quedan en batalla. En el turno del jugador aliado, el jugador aliado se podría retirar, ¿vale? Haciendo un movimiento de grupo, se podría retirar
pero las unidades que se retiran de batalla pues se desmoralizan y pueden sufrir fuego de persecución por las unidades de igual o mayor rapidez. Es decir, si se está retirando una infantería, ¿vale? No es el caso. Vamos a poner que el aliado tuviera aquí una infantería. Si se estuviera retirando una infantería que tiene una fuerza de... o sea, un movimiento de 1, pues podría ser atacado por todas las fichas alemanas que tuvieran movimiento 1 o superior, es decir, por todas las fichas. Entonces, cuando te retiras de una batalla, pues te puede pasar esto, ¿no? Que el enemigo te ocasione lo que se llama el fuego de persecución. Voy a hablar ahora un poquito de lo que es cuando una unidad se considera desmoralizada. Es un concepto muy importante, ya que es mucho peor que estar fuera de suministro. Vamos a ver los motivos por los que una unidad podría quedar desmoralizada. Bueno, pues básicamente hay 4 motivos. La primera, porque le están atacando y se escapa, o sea, rehúsa batalla, entonces queda desmoralizada. El segundo motivo es porque estando en una batalla, en el turno del jugador aliado, pues decide salirse. El tercer motivo es porque empieza sin suministro y acaba el turno también sin suministro. Y el último es cuando fuerza la marcha y la tirada de dado le sale mal, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasaría a una unidad que estuviera desmoralizada? Bueno, pues que no podría ni mover, ni impedir el movimiento, ni formar parte de la cadena de suministro, que hablaré posteriormente, ni hacer un movimiento estratégico o de redespliegue durante la fase de construcción de unidades que he mencionado al principio de todo. Vale, estas son, digamos, las consecuencias de estar desmoralizada, ¿vale? Esta pues se iría haciendo un movimiento de huida, de repliegue, y quedaría desmoralizada. Entonces, ¿cómo me recupero yo la unidad? ¿Cómo se recupera de estar desmoralizada? Cuando vuelve a ser una unidad normal, ¿vale? Pues bueno, para recuperarse lo primero es que no ha de estar en batalla, ¿vale? Tener suministro, lógicamente, y haber pasado un turno entero del enemigo desmoralizada. Al margen de esto, ¿qué les pasa a las unidades desmoralizadas? Pues las unidades desmoralizadas que entren en batalla, ¿vale? Sufrirán lo que llaman en inglés rout, ¿vale? Que podría ser una derrota o como le queráis llamar. Y es, bueno, pues inmediatamente van a perder un paso y van a sufrir lo que se llama el fuego de persecución por las unidades que son más rápidas que ella, ¿vale? De la misma manera, si está sola y viene una unidad donde está ella, pues será lo que es un overrun. O sea, esta unidad también va a sufrir una tirada de root, ¿vale? Voy a hablar ahora de otro concepto importante, que es el suministro. El suministro es importante porque si una unidad empieza sin suministro y acaba el turno sin suministro, pues se desmoraliza, y he explicado antes las consecuencias de estar desmoralizada. Entonces, lo que es el suministro, vamos a ver cómo funciona. Digamos que la fuente de suministro del jugador alemán es el Argelia, ¿vale? Y tiene una línea de suministro ilimitada por lo que es la carretera principal, al igual que el aliado, ¿vale? O sea, todo lo que es la carretera principal formaría la línea de suministro ilimitada. Es decir, cualquier jugador que esté aquí tendría suministro sin problema, ¿vale? A no ser que el jugador contrario pues le corte, ¿vale? Es decir, por ejemplo, esta ficha estaría en suministro por aquí, pero si viene el aliado y coloca una ficha aquí, esta ficha quedaría sin suministro.
fuera de lo que es la línea de carretera, bueno, esto sirve para ambos bandos, ¿vale? Tanto para el alemán como para el jugador aliado. Fuera de lo que es la línea de la carretera principal, hemos de usar fichas propias para construir lo que llaman nuestra cadena de suministro. Por ejemplo, si estamos usando una carretera principal, pues una ficha que estuviera aquí, o sea, a 2 de distancia, vemos 1, 2, la tercera, esta ficha también tendría suministro, ¿vale? A no ser, lógicamente, que hubiera una ficha enemiga que lo cortara, ¿vale? Es decir, hemos de poner una ficha amiga cada 3 de distancia. Bueno, la siguiente sería aquí. Estas 3 fichas, ¿vale? Por aquí tendrían suministro. Si es una carretera, si es un camino, pues sería cada 2. Es decir, una ficha que estuviera aquí, esta ficha está a 2 de distancia, esta ficha también estaría suministrada, ¿vale? Y si no hay camino, ni carretera, ni nada, pues tendría que ser adyacencia. Por ejemplo, esta ficha estaría suministrada por esta porque es adyacente y estaría a 2 de distancia de la carretera principal. Esto es lo que llamamos una cadena de suministro. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, al margen de que las fichas se pueden quedar, digamos, desmoralizadas, sin suministro, cada vez que nos retiramos, no podemos en ningún caso ampliar la línea de suministro que teníamos. Vamos a ver lo que es la fase de build up o fase de mantenimiento, fase de construcción, como lo queráis llamar. Esta fase se hace al principio de cada turno, excepto el primer turno, ¿vale? Una cosa que no he dicho es cuando acaba un turno. Pues un turno acaba cuando los 2 jugadores pasan de forma consecutiva. Vale, cuando los 2 jugadores pasan de forma consecutiva, avanzamos. Lo primero que hacemos es el build up, avanzamos el marcador del mes un turno, miramos el supply y lo que haremos es eliminar las unidades que están sin supply, ¿vale? Que han quedado del turno anterior, cuando los 2 jugadores han pasado, las que han quedado sin suministro ahora se eliminarían. Una cosa importante es que las unidades eliminadas ya no vuelven al terreno de juego, o sea, al terreno, no vuelven al mapa, ¿vale? Podemos, digamos, a una unidad que ha quedado tocada o herida, podemos darle reemplazos, pero una unidad eliminada ya no la volveremos a volver a colocar en el mapa, ¿vale? Luego, lo que haremos es determinar los puntos que le llaman BPs, ¿vale? Los BPs nos van a servir para muchas cosas, como para hacer una especie de movimiento estratégico, para crear unidades, etc. Y lo que vamos a hacer es que cada jugador va a tirar 2 dados y vamos a sumar la puntuación de los 2 dados y esos serán los puntos de BP que usaremos para reemplazos, etc. ¿Vale? Vamos a determinar los refuerzos que nos vengan dependiendo del escenario, ¿vale? Esto lo determina cada escenario. Pues por ejemplo, turno 4, pues me vienen 3 unidades, pues las colocaremos siempre en el Argelia si es alemán o Alejandría si eres aliado, ¿vale? Y luego gastaremos los BPs que hemos creado anteriormente, ¿vale? ¿De qué manera vamos a gastar estos BPs? Pues varias formas. Vamos a hacer un redeployment, perdón. Redeployment es como una especie de movimiento estratégico y nos va a costar un punto de los que tenemos asignados y vamos a poder moverlo 2 exes más el tema de carreteras, ¿vale? Lógicamente, cuando hacemos este movimiento no podemos entrar en batalla, salir de la línea de suministro, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego lo que haremos es reclutar, ¿vale? El coste de reclutamiento lo tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, cada paso de blindado o de recon cuesta 3 puntos, ¿vale? Los antitanques 3, la artillería 3, los mecanizados 2 y esto es 1, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer es anotar en secreto una mina, campos de minas, que nos cuesta 15. Fijaros que es altísimo, ¿vale? Lo que haremos es, las minas, no lo he explicado, pero las minas lo que hacen es, si tú eres el defensor y te atacan, lo que vas a hacer es reducir a la mitad los impactos. Por ejemplo, si una ficha necesita, por ejemplo, esta ficha de aquí, ¿vale?
Para pasar de 2 a 1 necesita un impacto solo, pues necesitaría 2 impactos, ¿vale? Los campos de mina son buenos cuando estás defendiendo. Y por último podremos coger cartas adicionales de supply, ¿vale? Acordaos que en cada turno, en cada escenario nos dice cuántas cartas cogemos en cada turno, pero si quisiéramos coger cartas adicionales nos costarían cada una 10 BPs. Fijaros que es carísimo, y a lo mejor robamos una carta y es una carta de señuelo, ¿vale? Bueno, pues esto ha sido un poco la explicación. Solo me faltaría explicar las condiciones de victoria. Tenemos diferentes tipos de victoria y cada tipo de victoria nos dan un determinado número de puntos, ¿vale? Esto está pensado para hacer ida y vuelta o para hacer campeonatos, y dependiendo de si es victoria estratégica, decisiva, posicional o de desgaste, pues nos va a dar, por ejemplo, la estratégica, ¿vale? Significa, evacuar 3 fichas por el lado opuesto nos daría 10 puntos de victoria, ¿vale? La decisiva nos daría solo 5, son otras condiciones, la posicional 2 y la de desgaste solo 1. Bueno, pues esta ha sido la explicación. Esperamos que el juego os guste. Ya os digo, la explicación es muy bueno siempre luego mirar las reglas para determinar cómo va. Y nada, cualquier cosa pues lo comentáis, lo preguntáis y si os podemos ayudar pues lo vamos a hacer. Un saludo.